están? Bienvenidos este lunes a la UNAM Responde. Comenzamos otra semana hablando del virus del SARS-CoV-2, dándole seguimiento, qué vamos aprendiendo cada día y a qué retos nos enfrenta. Pero también, como lo hemos hecho a lo largo de los últimos meses, voltemos a ver lo que está sucediendo también en temas de salud con otros padecimientos. Hoy vamos a estar platicando sobre la tuberculosis y la situación actual en nuestro país. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Pero antes, la Dirección de Divulgación de la Ciencia y el Museo de las Ciencias Universum sabemos que ofrece un amplio programa de actividades presenciales, pero hoy les platicaremos sobre algunas de las propuestas digitales que nos ofrece para que chicos y grandes no podamos perdernos. Desde nuestras pantallas, en casa o a través de los dispositivos móviles, podemos vivir distintas experiencias sobre temas tan diversos como el cuidado de nuestra salud, el universo o los murciélagos, a través de pláticas y conferencias con algunos de los especialistas más reconocidos de cada área. Julieta Fierro, Rodrigo Medellín y Javier Santaolalla son algunos de los personajes que pueden disfrutar con solamente acceder a la página boletos.universum.unam.mx. Y como cada lunes, vamos con el doctor Carlos Rosales. Sabemos que los científicos siguen trabajando para conocer a fondo el virus del SARS-CoV-2. Esta tarde el doctor nos habla sobre estudios que confirman que el virus puede infectar a otras células del sistema inmune. Vamos a escucharlo. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Una pregunta interesante en el campo de la biología de la pandemia y de la enfermedad COVID-19 ha sido si otras células, además de las células de los pulmones, pueden ser infectadas por el virus. Ahora, hay 2 estudios recientemente publicados que nos indican que efectivamente las células del sistema inmunológico también pueden ser infectadas por el coronavirus. En el primer estudio, de inmunólogos del Hospital Infantil de Boston en Estados Unidos, encontraron que los monocitos en la sangre pueden ser infectados por el virus. Y los macrófagos en los pulmones de personas que tenían la COVID y fallecieron, se encuentra que también podían estar infectados por el virus. Más aún, estas células mostraban activación de una respuesta inflamatoria. Estudios similares en el otro reporte, conducido por inmunólogos de la Universidad de Yale en Connecticut, Estados Unidos, confirman que efectivamente los macrófagos, células del sistema inmunológico, pueden ser infectados por el coronavirus. Cuando estas células se infectan con el virus, activan una respuesta inflamatoria fuerte. Entonces, es probable que la infección de las células del sistema inmunológico contribuya fuertemente al cuadro de inflamación que se observa en la COVID-19 grave. Estos estudios son interesantes y abren una puerta para poder tratar de otra manera a los enfermos graves de la COVID-19. Estos estudios tendrán que ser confirmados, pero son buenas noticias de que ahora sabemos otro mecanismo de cómo se desarrolla la COVID-19. Mientras tanto, sígase cuidando mucho. Gracias. Hasta luego. Cada día aproximadamente 4,000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de nuestro país, Tamaulipas es el estado que registra mayor cantidad de casos. Se trata de una enfermedad que se produce generalmente en condiciones de pobreza y hacinamiento. Para hablarnos de la situación actual en nuestro país, se encuentra con nosotros la doctora Antonia Isabel Castillo Rodal, quien es académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Pues la primera pregunta es ¿por qué estamos hablando hoy de tuberculosis? ¿Qué ha pasado no solamente en las últimas semanas, sino en los últimos meses con respecto a la salud de las personas? Bueno, la tuberculosis ha sido un problema de salud muy importante en México y en el mundo. Cada año se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis
con aquello de hacer conciencia en todas las personas de que hay que disminuir el número de casos y si se puede desaparecerla, erradicarla. Sin embargo, esto no ha sido posible a pesar de que es una enfermedad que se puede curar, el tratamiento existe y hay diagnóstico para hacerlo. Desafortunadamente no hemos podido hacerlo, todavía no tenemos números claros, o sea, cifras no se pueden dar, están todavía en evaluación, pero además lo que pasó en estos últimos, en la época de la pandemia, se dejaron de detectar casos, se dejó de dar tratamiento a mucha gente, el tratamiento es estrictamente supervisado y eso no se pudo hacer en la pandemia. En lugar de que fueran los pacientes a la institución, fue por videoconferencia y tenía que ir un familiar por el tratamiento. ¿Qué pasó? Que la mayoría de la gente con tuberculosis no tiene acceso al internet, entonces no había videoconferencias. Y entonces todo eso ha hecho, otra de las cosas importantísimas es que la vacuna tampoco se aplicó, no llegó, ya estaba solicitada porque es de importación y resulta que a pesar de que estaba solicitada, con este problema enorme del COVID, no llegó en el 2021, por lo tanto no se vacunaron a los niños en ese año. Doctora, pues son muy distintos factores los que van contribuyendo a que se vuelva a hablar de este tema, pero también tenemos la otra parte y es, bueno, la información sabemos que es una de las principales herramientas para ser conscientes, para erradicar o para controlar distintas enfermedades y es lo que intentaremos hacer durante los próximos minutos. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Qué es lo que ocasiona en el organismo de las personas? La tuberculosis es una enfermedad contagiosa, crónica y afecta el sistema inmune. El 80% de tuberculosis es tuberculosis pulmonar. El resto es tuberculosis de diferentes formas. Puede ser renal, puede ser ósea, o sea, puede tocar cualquier tejido. Están catalogadas así, son distintos tipos de padecimientos de la misma enfermedad de tuberculosis. Así es, así es. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué lo origina? Sabemos que es una bacteria, pero ¿qué sucede? ¿Qué tan contagiosa es? ¿Cómo llega a insertarse en los organismos? La causante es el Bacillus Mycobacterium tuberculosis, es un bacilo que se conoce desde 1882. Roberto Koch fue el que lo encontró y por eso se bautizó así. Se transmite a través de gotitas de saliva vía aérea como el COVID. Okay. Se da más en personas que están en lugares en donde hay muchas personas reunidas con poca ventilación. Como el 80% es pulmonar, la transmisión se da por vía aérea, llega a los pulmones y ahí empieza a desarrollarse la enfermedad. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué ocasiones? Es decir, tos, gripa, más bien, ¿cuáles son los síntomas? Síntomas, perdón, sí. Sí, bueno, normalmente el paciente empieza con tos, esa es una característica muy importante. Después de 15 días, el paciente puede presentar flemas, es decir, expectoración, y esta puede ir acompañada de sangre si es que la infección tocó algún vaso importante. Entonces, es una característica bien importante. Lo demás es que tiene pérdida de peso, falta de apetito, presenta sudoración nocturna, febrícula, es decir, no es una fiebre tan alta, pero sí presenta todos los días febrícula, mucha fatiga. ¿Cómo se diagnostica, doctores? Dice que es importante porque pues, se ha avanzado mucho en este tema porque se puede diagnosticar, hay tratamientos, hay vacunas, iremos hablando de estos temas. Empecemos por el diagnóstico, ¿cómo se realiza? Bueno, el diagnóstico primero es clínico, es muy importante la clínica. Lo segundo, que es lo que se da a nivel nacional y qué es lo que se hace, porque es lo que es más fácil de hacer para todos los estados, son baciloscopías. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente tiene que expectorar, entonces ya en el laboratorio se analiza cuántos bacilos tiene en la expectoración por el campo que se estudia. Esa es una.
Entonces, la otra es una prueba de intradermorreacción que se pone... ¿Cuáles son esas? Ajá. Es una, se pone, es como si fuera vacuna, pero es sobrenadante, son proteínas de sobrenadante de cultivo de Mycobacterium tuberculosis, es decir, estas proteínas de Mycobacterium tuberculosis se ponen de manera intradérmica en la piel, es una prueba, y se tiene que leer a las 24 y a las 48 horas. Okay. Si hay una elevación intradérmica de la piel de más de 10 milímetros, quiere decir que el paciente ya estuvo en contacto con Mycobacterium tuberculosis. Si esta es más grande, quiere decir, durante muchos años se dijo que tiene desarrollada la enfermedad. Sin embargo, esas son dos herramientas muy importantes que se han usado durante mucho tiempo. Ahora se sabe que la intradermorreacción no es ni altamente específica ni altamente sensible, porque a los que se les ha puesto la vacuna BCG también la intradermorreacción es positiva. Y los que han estado en contacto con micobacterias no tuberculosas del medio ambiente también son sensibles a este tipo de bacterias. Exacto. Hay otra cosa con respecto al diagnóstico. Actualmente hay modernos, desafortunadamente por el costo, no se puede generalizar este tipo de diagnósticos. Hay una búsqueda de una respuesta de una citocina, de una proteína que se llama interferón gamma, se llama IGRA el método, y lo que evalúa es la respuesta de interferón gamma. Entre más elevada está, se supone que el paciente está en actividad de la enfermedad. Dijo usted, es una enfermedad crónica. ¿A qué se refiere esto y cómo se controla con el paso del tiempo? Se refiere a que si alguno de nosotros tenemos una diarrea, en 2 o 3 días podemos curarnos. Tuberculosis es una enfermedad que pasa de los 15 días, de hecho puede haber meses con esta enfermedad, que el paciente no se da cuenta hasta que empieza con otros datos como la hemoptisis, es decir, la sangre en la expectoración. Y eso quiere decir que es crónica, que son muchos meses con esta enfermedad. Pero hay tratamientos que han sido efectivos y que se han utilizado a lo largo de los años, doctora. ¿Qué es lo más común? ¿Qué se utiliza? Bueno, normalmente desde hace muchos años el tratamiento tiene que ser estrictamente supervisado, es decir, que se le tiene que dar al paciente para cuando asista a la clínica. Se utilizan 4 antibióticos porque después de muchos estudios los investigadores se dieron cuenta que con 1 o con 2 no era suficiente y entonces se llegaron a utilizar 4 antibióticos. Hoy por hoy se siguen utilizando. Se utilizan los 4 durante 2 primeros meses y durante los 4 meses restantes se utilizan 2 nada más. Eso quiere decir que el tratamiento es de 6 meses. ¿Esto es lo común? De hecho, esto es lo que se debe hacer. Si se acorta el tratamiento, empieza a haber resistencia antimicrobiana y recaída del paciente. Esto no depende de la gravedad de la enfermedad que desarrolle el paciente, es decir, habiendo detectado la tuberculosis, el tratamiento ideal debe durar 6 meses. 6 meses, así es. ¿Qué sucede si no se vuelve a desarrollar la enfermedad, se agrava el paciente, hay efectos mortales? ¿Qué puede suceder, doctora? De hecho, las recaídas por tuberculosis se dan porque al mes el paciente se empieza a sentir bien. Y muchos de ellos lo abandonan. Dejar el tratamiento. Exacto. Entonces la enfermedad se reactiva y se reactiva como estaba, pero el paciente confía en que ya tiene el tratamiento, acude tarde y entonces a veces es más difícil, el tiempo se puede alargar, el tiempo del tratamiento. Y lo otro que también es muy importante es que la micobacteria crea resistencia a los antibióticos cuando se le da por poco tiempo y se suspende el tratamiento. Esto es importante, doctora. Hemos hablado aquí en distintos momentos sobre la resistencia antimicrobiana. ¿Ese es el término? Así es. Platíquenos un poquito más de esto y qué es lo que ocasiona en el organismo. ¿Por qué es importante tomar antibióticos solamente de forma recomendada, supervisada y por el tiempo indicado? Bueno, normalmente todas las bacterias
tienen resistencia de manera natural a moléculas que les son adversas, ¿no? Son cambios que se dan normalmente. Pero después de que uno les aplica a estas bacterias antibióticos, pues lo que ellas necesitan es defenderse. Ellas quieren seguir viviendo y lo que hacen es empezar a producir cambios en su estructura, puede ser en la pared celular, en el DNA y moléculas intracelulares, en donde enzimáticamente cambian todas las funciones y el tratamiento que se da o lo expulsan o lo cortan de tal manera que pues ya no funciona. Ya no es efectivo. Está la otra herramienta, la vacuna contra esta enfermedad es una de las más antiguas, de las más confiables, digamos, y seguras, efectivas. Platíquenos de esta herramienta también que ha funcionado para controlar y para prevenir la enfermedad. De hecho, es una de las más utilizadas en el mundo. Okay. Esta vacuna, pues se empezó a distribuir del Instituto Pasteur en diferentes países. México fue uno de ellos. Ya cumplió 100 años de aplicación y sin embargo hoy por hoy se sabe que protege solo a las formas más graves de la enfermedad. Es decir, meningitis y miliar, que es tuberculosis generalizada en niños. Sin embargo, la tuberculosis pulmonar, que es el azote de todo el mundo, se ha demostrado que algunos investigadores dicen que no protege y otros dicen que por los análisis que se han hecho solo protege el 50%. O sea, finalmente la vacuna no nos está funcionando como elemento para erradicar la tuberculosis. La vacuna se aplica a los menores de edad, forma parte del esquema de vacunación. ¿Cuáles son los grupos de edad más vulnerables? ¿Dónde se presenta con mayor frecuencia la enfermedad, doctora? Bueno, voy a terminar con lo de la aplicación, que fue el comentario que me hizo. La aplicación se debe hacer a las pocas horas de haber nacido para evitar que haya contacto con otras especies de micobacterias y pueda producir una respuesta inmune protectora. Lo siguiente fue... ¿En qué grupos de edad son los más vulnerables para que se presente esta enfermedad? Exactamente, es en edad productiva, es decir, de 21 años hasta 60 años de edad es cuando es el mayor número de casos. Sobre todo alrededor de 45, 50 años es cuando se presenta el mayor número de casos. Doctora, nos decía al principio también la tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas, se tiene registro desde hace muchos cientos de años, la vacuna es la más aplicada en el mundo. ¿Por qué sigue siendo un problema de salud? Y le voy preguntando para terminar, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta los retos a los que se enfrentan los médicos, los científicos, teniendo toda esta información? Durante los últimos meses hemos hablado, nos hemos relacionado con estos términos de inmunidad de rebaño, vacunas, tratamientos. ¿Qué tan efectivos son o cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan hoy en día en cuanto a la tuberculosis? El principal reto es la detección temprana. Cosa que no se da. Normalmente el paciente acude cuando ya ha perdido peso, cuando ya presenta sangre en su expectoración, o sea, es ya avanzada. La otra es que no tenemos un método efectivo para diagnosticar inmediatamente. O sea, normalmente se hacen varias pruebas, las que pueden ser más efectivas se da solo en los institutos, en lugares más especializados, no es a nivel nacional. Prácticamente es eso. Doctora, ya nada más para terminar, la Facultad de Medicina realiza investigación sobre este tema, no recientemente, sino desde hace ya varios años. Platíquenos cuáles son algunas de esas líneas que trabajan. Bueno, se ha trabajado en cultivo celular, en modelos animales y también en búsqueda en pacientes. El tipo de estudios son diversos. Casi todos van enfocados en la protección de la vacuna BCG. Actualmente mi grupo está haciendo un estudio de investigación en búsqueda de moléculas muy pequeñas que se llaman microRNAs, mirnas, para ver si se puede detectar en sangre una de estas moléculas que nos diga que el paciente tiene tuberculosis y si la tiene activa o estuvo en contacto nada más y no desarrolló la enfermedad. ¿Cuál es, digamos, el ciclo de vida un poco de la enfermedad o de la bacteria en cuanto a la tuberculosis?
el virus, sabemos que los virus se replican, se multiplican y encuentran diferentes maneras de contagiar. ¿Qué sucede con esta bacteria en particular, doctora? Bueno, el ciclo de la enfermedad es crónico, es después de 2 semanas, tarda meses. El paciente empieza, ya habíamos hablado de la sintomatología, sí. Y a diferencia de la bacteria tiene una característica como muy pocas, la mayoría no la tiene, es que su ciclo de duplicación, es decir, para que dé una bacteria 2, es de más de 24 horas. Entonces, mientras una bacteria que nos da diarrea como E. coli se multiplica cada 20 minutos, esta se multiplica cada 24 horas. Entonces, esa es una característica importante. Es intracelular, es decir, detectarla y tratarla cuesta más trabajo porque vive dentro de la célula. Pueden ser varias células. La célula muy estudiada y donde se sabe que utiliza para justamente multiplicarse y seguir infectando es el macrófago. Pues la recomendación es estar muy atentos a estos síntomas, a estos padecimientos que se presentan, y la recomendación principal pues es detectar a tiempo. Así es, eso es lo principal. Doctora, muchísimas gracias. Doctora Antonia Isabel Castillo Rodal, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta información. Gracias a usted. Así como debemos estar atentos a la enfermedad de COVID-19, hay otros padecimientos que en verdad requieren nuestra atención para controlar y en el mejor de los casos erradicar. Gracias, doctora. Y bueno, vamos con otro tema, y es que no podemos entender nuestra vida cotidiana sin una computadora. Hoy los chicos de No Memes nos cuentan la historia de una de las pioneras de la ciencia computacional y todo lo que tuvo que hacer para llegar a la meta. Si una tarde de sol, Evelyn Beresin, la hija de judíos rusos inmigrantes en Estados Unidos, no hubiera caído en cuenta de que su carrera no tenía más futuro en la compañía Digitronics, entonces Evelyn no hubiera fundado su propia empresa. Sí, esa Evelyn que nació en 1925 en el Bronx de Nueva York y que desde chiquita había sobresalido por su inteligencia hasta llegar a graduarse de física por la Universidad de Nueva York. Si no hubiera pasado por varios trabajos, por la discriminación de género en la bolsa de valores de su estado natal y si no se hubiera desempeñado por varios años en la misma compañía, Evelyn no hubiera tenido una idea que se cristalizó gracias a la sociedad que estableció con un par de excompañeros de trabajo, la fundación de una empresa llamada Redactron Corporation. Si no hubiera sido por ese impulso, en 1969 ella y sus socios no hubieran comenzado a hacer pruebas de un software que servía para escribir, ni en 1971 hubieran creado el hardware necesario para lanzar la Data Secretary, primera computadora en el mundo para escribir, y tener así el primer procesador de textos que tanto éxito tuvo en Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y otros países, y que con el tiempo se convirtió en la base de Word y otros programas de procesamiento de texto. Es decir, una pieza fundamental de millones de empleos, funciones e interacciones en el mundo. Si no hubiera sido por esa determinación de emprendimiento de Evelyn Beresin, este programa no existiría y quizá tú no podrías hacer tu tarea o tu trabajo en la compu. Gracias a esta pionera de la ciencia computacional. Gracias, Evelyn Beresin. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales, están abiertas en todo momento. Ustedes decidan cuál: Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto también pueden seguir nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube y día con día en punto de las 2:30, por supuesto a través de la señal de TV UNAM. Aquí nos encontramos mañana. Que tengan ustedes una excelente tarde. Adiós.